Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Jim Sanchilio y estamos en un nuevo vídeo en... Bárbara y Kiki acaban de volver de entre los muertos porque el reset de cooldown del abismo resetea sus C6. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con el vídeo. Pues bien, esto parte de lo que os acabo de comentar. No sé hasta qué punto esto se ha popularizado, pero ya está comprobado y testeado. Y esto cambia muchas cosas. Vamos a empezar por Kiki. Básicamente porque ya sabéis que la C6 de Kiki revive a varios personajes y con la mitad de la vida. Pero bueno, seamos realistas. No todo el mundo tiene la C6 de Kiki y esto no es importante para vosotros. Kiki hace 0, al menos ese cooldown de 30 segundos infumable de su elemental se resetea con el abismo. Pero este vídeo va a ser dedicado a Bárbara. Bárbara es un personaje que tiene overhealing del que necesitamos y nos viene perfectamente en Fontaine. Es decir, con la ulti cura una locura a todo el equipo sin mucha inversión y con la elemental deja una dot que cura al personaje en campo, además de que para personajes a melee, Bárbara, sabéis que deja una aplicación suave de hidro, además de 3 gotitas que hacen daño, con lo que Bárbara puede activar el sacrificio para resetear su elemental, ya que tiene 30 segundos de cooldown, aunque se puede reducir hasta 20 y pico, pero las rotaciones de los personajes son básicamente de 20 segundos, con lo cual ese sacrificio en Bárbara vendría muy bien, pero también podría llevar cazador de dragones, bufar y ni siquiera depender de su elemental solo tirando una ulti por rotación. Aparte de todo esto, Bárbara puede llevar set como el nuevo set de Son de antaño para bufar al carry y Bárbara puede llevar el instructor para dar maestría a todo el equipo para las reacciones dentro. ¿Eso qué significa? Que básicamente Bárbara tiene una utilidad increíble, pero tenía personajes que hacían mejor su función y Bárbara le ocurre un gran problema. Y es que básicamente las constelaciones son inútiles, en resumen. ¿Qué ocurría? Que tenía una C6 que en la C6 tiene cooldown, no sé si son 10 o 15 minutos. Y como siempre os expliqué muchas veces, esta C6 de Bárbara, concretamente la de Bárbara, que es la que muchísimas personas tendréis en vuestras cuentas, en el abismo solo te servía una vez cada 10 minutos de manera realista. Es decir, Bárbara no te revive un personaje. Ahora, con el cambio de cooldown en el abismo, Bárbara ha pasado a revivirte una vez en cada sala o en cada reset. Y esto está rotísimo. Es decir, ahora Bárbara es un personaje que, aparte de todo lo mencionado anteriormente, te revive una vez. Es decir, tiene overhealing, tiene una ulti que cura a todo el equipo full de vida, una elemental que si llevas un libro que no sea el sacrificio, pues tendrás una rotación sí, una no, pero que te da una curación muy fuerte al personaje en campo. Y puedes llevarla con Son de antaño, que lo activará perfectamente, o con instructor para bufar la maestría del equipo en caso de equipos principalmente con dendro, aparte de revivirte una vez por sala. Creo que Bárbara con esto acaba de volver totalmente dentro de lo que son las composiciones. Ahora yo creo que merece muchísimo más la pena, incluso como personaje que cure en equipos hasta de Nubilet con Kazuha. Cuando hablamos de overhealing y os hablé del equipo de Nubilet, Furina, Kazuha, y que para que aquí se activen las caras de Furina, como Furina resta vida al equipo, pero solo Nubilet se cura a sí mismo, en la segunda rotación ya no tendrás full cargas. Y dependes de que el último personaje sea un healer. Es decir, os comenté que los healers que aquí combinan mejor son principalmente Charlotte y Baizu, porque si metes una Jhin o una Xianyun junto a Kazuha no tiene mucho sentido. Es mejor meter Jhin o Xianyun con una Beidou o con una Jai, tienes un sub DPS y más daño y bueno, etcétera. Ahora Bárbara puede entrar aquí. ¿Bárbara dónde más puede entrar? Bárbara ahora puede entrar de manera bastante sólida en los equipos de Nilou. ¿Por qué se jugaba Kokomi? Aparte de porque Kokomi te deja la medusa en campo. Porque Kokomi te da un sustain defensivo interesante, superior al sustain, vamos a decir, continuo de Bárbara. Es decir, Bárbara te va a curar full de vida, pero el sustain continuo no es tan fuerte como el de Kokomi. Ahora con la posibilidad de revivir un personaje que es básicamente un seguro de vida asegurado muchísimo más poderoso, Bárbara entraría muy bien en los equipos de Bloom. ¿Dónde más entraría Bárbara?
como último personaje de los equipos de Sino o en equipos de Hyper Bloom general. Es decir, antes cuando me preguntabais, no tengo a Baizu, ¿qué pongo? ¿Yao Yao le viene bien? Y yo decía, no recomiendo a Yao Yao porque Sino está mucho tiempo en campo y Yao Yao solo tiene esos 5 segundos, 7 de los conejitos de la ulti o 10 que no se pueden combinar, es decir, comparten cooldown, si tienen uno 15, otro 20 y 10 de la elemental que solo es hacia un enemigo. Ahora Bárbara es un cuarto personaje del equipo de Sino espectacular y podéis jugar Sino con Nahida y un Hidro Bárbara o Sino con Nahida otro Dendro contra un enemigo, eso sí, Bárbara. Y aquí Bárbara ya vendría perfecta, le podría pasar el cazador de dragones, te da este seguro de revivirte si acaso se muere alguien para jugar full kamikaze con Sino en campo. Es decir, tenemos por fin una mecánica que ya no solo se puede aprovechar en Bárbara, y esta es la mejor parte del vídeo, sino que seguramente esto de Bárbara y Kiki sea un soft testeo, como han hecho continuamente, para que en el futuro ahora nos saquen personajes que tengan ciertas constelaciones que sean algo tochas, algo rotísimas, como esto de revivir un personaje, como con Bárbara, pero que tengan mucho cooldown, pero en el abismo ese cooldown se pueda resetear con el nuevo reset de cooldown y ahora estos personajes nos puedan traer a C4s o C5s con C2 o C4s con C6 con constelaciones que a lo mejor una vez cada 5 minutos te permitan meter un bufo increíble, pero en el abismo la puedas usar. Mención honorífica, 2 puntos para finalizar el vídeo porque no quería hacer un vídeo muy largo. Número 1, Nathan, que es otro creador de contenido de Genshin, que fue quien nos pudo dar el testeo de Kiki C6 y de que se activa porque es la única persona que tiene Kiki C6. Lo estábamos hablando en directo, me lo comentó un suscriptor, uno de vosotros, gracias por todo el apoyo al canal, y Nathan, que nos estaba viendo en ese momento, me escribió y me dijo, Phil, acabo de escuchar en tu chat que acabáis de comentar lo de que Bárbara ya su C6 resetea con el cooldown, fui a probar Kiki y también resetea su cooldown con el abismo. Y fue como, wow, el pobrecito, pues F en los comentarios, F Nathan, porque tiene Kiki C no sé cuánto. Me dijo, bueno, C6, pero le han salido más. Y mención honorífica a la C6 de Jutao. Los mains Jutao, ahora ya tenéis un motivo para jugar esa C6 increíble, porque por fin esa C6 se puede activar y además podéis jugar con Furina, es decir, un equipo full kamikaze sin healer de Jutao Furina. Ahora los que tenéis Jutao C6 es muchísimo más viable, es decir, esto también aplica para la C6 de Jutao y no solo eso, sino para facilitar esa activación de la C6, quedarte a 1 de vida, tener este pedazo de bufo y reventar, que son 100, y construir a Jutao entonces, a 100% de probabilidad crítica, y construir a Jutao entonces sin probabilidad, todo invertido en maestría, en vida, en daño crítico hasta los 150 y los 115-120 de recarga. Así que esto es un cambio brutal y seguramente ahora cuando se testee durante unos meses, a lo mejor en Natlan empezamos a ver constelaciones de este estilo que se activen cada 10, 15, 20 minutos, pero que en el abismo podamos aprovecharlas de verdad. Un poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, gracias por romper siempre el botón de like, de suscribirse y por todas las redes que están explotando. Cuidado mucho, tener muy buen día, no seáis miñis y chao.